A mí me hicieron parte del trabajo. La primera parte fue el doctor Martínez Selma, porque se dice que la única parte de los pulmones que está a nuestra vista es la nariz. Y la segunda parte fue el video que se presentó al inicio de todo este taller. O sea que ya la parte mía es un poquito más fácil. Voy a tratar de ser rápida porque ya llevamos aproximadamente 3 horas de retraso. Bien, tenemos que comenzar por la definición de asma. Recordemos que el asma se define por la presencia de sibilancias, de disnea, de opresión torácica y tos, que va a variar con el tiempo, que va a variar en la intensidad y que junto a esto presenta al paciente una limitación al flujo respiratorio que es variable. Es una enfermedad heterogénea, es una enfermedad que tiene muchos factores y eso el principal factor que la caracteriza es la inflamación. Esa inflamación se puede detonar, como ya lo había presentado el doctor Martínez Selma, por diferentes factores, como por ejemplo el pelo o la caspa de los animales, las bacterias, los virus, y esa inflamación desempeña un papel fundamental en la fisiopatología del asma. Hablando de la epidemiología, vemos que se estima que aproximadamente 334 millones de personas en el mundo viven con asma, aunque no estén diagnosticadas. Se cree que afecta entre un 5 a un 10% de la población mundial, o sea que aproximadamente en el mundo hay 23.4 millones de personas, o sea, el doble de nuestra población tiene asma, y de esos hasta 7 millones son pacientes pediátricos, son niños. La mayoría se encuentra en un lugar donde va aumentando el asma, que son países como el nuestro, países con bajos o medianos ingresos. Se estima que, como le decía ahorita, está subiendo cada vez más en nuestros países y aproximadamente un 4.3% se presenta en adultos entre los 18 y los 45 años, o sea, los individuos que están en la principal parte de su productividad. 14% de los niños también se cree que tienen síntomas asmáticos. Y en la población pediátrica se dice que el peso, la carga de esta enfermedad es aún mayor entre los 10 y los 14 años, entre los adultos por encima de 75 años, en nuestros países de bajos ingresos, en pacientes con pocos recursos económicos, también los niños que viven en ciudades, que viven en áreas citadinas, sobre todo encerrados, también presentan una mayor carga de esta enfermedad. Se cree que es el 14º trastorno más importante en todo el mundo en términos de duración de discapacidad y de extensión de la discapacidad. Y es que el asma, el peso de esta enfermedad, ¿se oye? Está apagado. El peso. Bueno, de mano. El peso de esta enfermedad varía en los diferentes países y me pareció esto algo muy interesante que nos podía decir de una manera gráfica el costo económico que tiene. Por ejemplo, en Europa es de aproximadamente $1.900, mientras que en Estados Unidos es aproximadamente $3.100. Y ese peso, si lo comparamos aquí con pacientes que presentaron una sola exacerbación, fíjese cómo tenía peso en la visita a emergencias, en la visita a en las hospitalizaciones y en las visitas a los consultorios. En esos pacientes que no estaban controlados y que tenían una mayor cantidad de visitas, miren lo grande que es el peso de esta enfermedad.
pero la mayoría de los pacientes asmáticos son pacientes leves o son pacientes moderados, y asimismo es el costo. Un 5%, que es lo que se estima que es el paciente grave, es el que se lleva el mayor costo del peso de esta enfermedad. De ahí la importancia de nosotros clasificar y manejar estos pacientes, no solamente por lo que implica en la vida cotidiana de un ser humano, en la economía de la casa, sino también en la economía del país, el peso de una enfermedad no controlada. En todo el mundo, afortunadamente, la prevalencia ha ido en disminución, las muertes también han ido disminuyendo, las pérdidas de días laborales han ido disminuyendo. Sin embargo, aún hay una gran variabilidad entre los diferentes países y aún es muy importante la cantidad de muertes y la cantidad de morbilidad, las discapacidades que puede producir el asma. De ahí la importancia de que nosotros sigamos luchando por tratar de manejar y de tener un control adecuado con el asma. Y como decíamos esta mañana, tratamos de abrazarnos, de seguir una guía, una orientación para que todos hablemos un idioma muy parecido. Así el CHINA, que es la Iniciativa Global para el Manejo de Asma, nos dice cuáles son los propósitos de adquirir el control del asma. Evitar los síntomas nocturnos, no usar o usar de manera mínima los medicamentos de rescate, que el paciente pueda tener una vida físicamente activa y productiva, que su función pulmonar esté normal o cerca de lo normal, y evitar las exacerbaciones o crisis de asma. Y es que el asma no respeta ni condición social, ni condición intelectual, ni ningún tipo de condición del paciente. Puede afectar a cualquier persona que esté sobre la tierra. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Lo primero es recordar que el asma causa síntomas respiratorios como sibilancias, como presión a nivel torácico, cortedad de la respiración y una tos que puede variar en el tiempo, en la intensidad. Ahorita el doctor Martínez Sermos hablaba de la tos y se le olvidó preguntarles otra vez lo de la tos. Él se lo va a decir ahorita cuando le esté dando el manejo. Estos síntomas se ven asociados a la obstrucción de la vía aérea, y esta obstrucción es variable, no es lineal. Por ejemplo, hay obstrucción por broncoconstricción, pero también puede haber otras causas de obstrucción de la vía aérea, como es la hiperreactividad, como es la producción de moco. Y así, por ejemplo, vemos aquí esquemáticamente un pulmón, una vía aérea normal y una vía aérea de un paciente asmático, en donde tenemos estrechez en la luz, y esa estrechez es debida al moco, a inflamación y a espasmo de la vía aérea, que son los componentes principales de los síntomas que produce el asma. Yo no soy alergista, pero el doctor Martínez Sermos ya me ayudó con esta parte. Recordar solamente que un paciente asmático puede tener una inflamación aguda, y esa inflamación aguda puede llegar a una inflamación crónica y tardíamente a la remodelación de la vía aérea, que es a donde no queremos que llegue el paciente. ¿Por qué razón? Porque cuando cambia la vía aérea permanentemente de un paciente, vamos a tener muchas consecuencias. Esa inflamación aguda puede ser desencadenada por los detonadores o disparadores que anteriormente mencionábamos, liberando una cascada de eventos que va a terminar en inflamación crónica y remodelación de la vía aérea. Remodelando la vía aérea vamos a tener una disminución en la función pulmonar, el aumento de los síntomas, necesidad de usar excesivamente los medicamentos de rescate, el broncoespasmo severo que puede ocurrir durante una exacerbación que puede llevar al traste con la vida del paciente, la liberación de eosinófilos, que tiene mucho que ver con la remodelación de la vía aérea, que tiene que ver con el asma grave. Puede comenzar temprano, no solamente en la misma crisis del paciente, sino en la vida del paciente. De ahí la importancia
de un manejo adecuado con corticoides inhalados, sobre todo desde la edad pediátrica y desde que nosotros diagnosticamos o comenzamos a manejar a ese paciente asmático. Los disparadores, bien conocidos por todos, desencadenan los síntomas que son característicos de sibilancias, tos, dificultad para respirar y opresión torácica. Y tenemos también que recordar que no solamente tenemos un pulmón, que tenemos un individuo, y ese individuo puede tener otras comorbilidades que nos pueda empeorar el asma, que puede contribuir a que los síntomas aparezcan, a que se deteriore el paciente y a que no haya un control adecuado. Entre ellos está, como lo decía el doctor Martínez Sermón ahorita, la rinitis alérgica. La rinitis alérgica, si nosotros no controlamos una rinitis, no vamos a tener un control adecuado del asma. Igualmente, si controlamos el asma y nos olvidamos de la nariz, vamos a tener el descontrol nuevamente del asma. Por lo tanto, el diagnóstico se basa en una buena historia clínica donde podamos encontrar, donde podamos constatar la historia de los síntomas que varían en las estaciones durante el día y que haya la demostración de limitación al flujo aéreo expiratorio. Para ello es importante que hagamos, en cuanto sea posible, una prueba de función pulmonar. Los síntomas, la variabilidad y la hiperrespuesta respiratoria disminuyen con los corticoides inhalados, y por eso a veces nos es difícil hacer el diagnóstico porque recibimos el paciente ya con tratamiento, y cuando por ejemplo son pacientes leves, aunque hagamos una prueba de función pulmonar la vamos a tener normal, así es que vamos a tener que darle un seguimiento para diagnóstico a ese paciente. A nivel global es importante que se haga una prueba de función pulmonar al inicio. Por eso lo que ellos recomiendan es que cuando nosotros recibimos el paciente, por ejemplo en la consulta con una exacerbación, en ese momento hagamos la espirometría. Lo triste del caso es que desdichadamente estamos en un país en el que las ARS le cubren al año una o como mucho 2 espirometrías a un paciente. Entonces nosotros tenemos un paciente que lo recibimos, le hacemos la espirometría en ese momento, le damos un manejo para tratar de sacarlo de esa crisis, y después de ahí ya no podemos darle un seguimiento para estar categorizando a ese paciente. Tenemos que esperar un año o 6 a 8 meses para volver a evaluar esa espirometría. Por lo tanto, siguiendo con la charla, es importante optimizar las condiciones en las que vamos a realizar la prueba. Si es posible, como les decía ahorita, en el momento en que el paciente sea sintomático y que no use los broncodilatadores antes de la prueba. Los pacientes que tienen tratamiento de control a veces necesitan, como les decía ahorita, más de una prueba. Este es un flujograma diagnóstico, es de la Iniciativa Global para el Manejo de Asma. Ellos recomiendan evaluar los síntomas, detallar el examen físico si esto sugiere asma y si el paciente está tomando o no medicamentos controladores. Recomiendan la espirometría con la prueba de reversibilidad, y ya ahí se va tratando el asma y se van viendo si sí, si no y qué otras cosas podemos tener pendientes. Este es el flujograma de la Guía Española para el Manejo de Asma, o GEMA. Igual que el GINA, basa mucho su diagnóstico en las pruebas de función pulmonar, y de hecho es un llamado de atención que se hace en nuestros países donde se le da un poquito de lado a las espirometrías. Yo creo que es importante que comencemos a tomarla, porque no es nada difícil interpretar una espirometría. O sea, muchas veces los pediatras dicen, no, como es un niño no lo voy a hacer, pero ustedes tienen el derecho de mandar a hacer una espirometría y revisar el BEF1 de un paciente, revisar la capacidad vital, y ya ustedes tienen la evolución de ese paciente, ya ustedes tienen
una herramienta para diagnóstico y una herramienta para seguimiento del paciente. No tienen que enviarlo directamente al neumólogo. Ustedes pueden pedir con todo el derecho una espirometría y interpretarla adecuadamente. Otra prueba que se ha introducido en los últimos años es evaluar la inflamación a través de la prueba del óxido nítrico exhalado o FeNO, donde tienen pautas establecidas y actualmente están en 40 partes por respiración el punto de corte donde se habla de la presencia de inflamación. Este es el algoritmo para el paciente pediátrico del GEMA. Del doctor Mena les va a hablar posteriormente cuando hable de los medicamentos. Él siempre hace el hincapié en la parte pediátrica. Entonces, podemos decir, de acuerdo al GINA, que el asma a menudo no se diagnostica suficientemente. El diagnóstico diferencial incluye otras enfermedades, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades parasitarias, enfermedades fúngicas, y a menudo hay que enfocarse como si fuera un síndrome para hacer el diagnóstico. Ellos recomiendan la función pulmonar para confirmarlo, específicamente la espirometría. Hay una prueba bastante sencilla que podemos utilizar, y es el flujo pico, la medición del flujo pico. Uno lo consigue con mucha facilidad y es cuestión de dársela al paciente, y de esa manera podemos ver la reversibilidad, o podemos ver, por ejemplo, pedirle al paciente en la mañana, cuando se levante, haga la flujometría y vuelva a hacerla en la noche y tráigame las mediciones, hacerla por aunque sea 3-4 semanas. Entonces nosotros vemos la variabilidad y podemos hacer el diagnóstico de asma. La variabilidad debe ser aproximadamente de 20% en el BEF1, igual que la reversibilidad. O sea, cuando hacemos una prueba de función pulmonar, se le administra al paciente aproximadamente 400 microgramos de albuterol y se repite la prueba. Si el BEF1 sube un 15% o 200 cc después de haberle administrado el medicamento, decimos que ese paciente tiene la prueba de reversibilidad positiva, que es un paciente hiperreactor, que es un paciente asmático. En otras ocasiones no podemos hacer la prueba en ese momento, el paciente no nos responde, pero le dejamos tratamiento durante aproximadamente 4 semanas y volvemos a evaluarlo. Cuando el paciente es asmático y le estamos dando un tratamiento correcto, tanto con sus corticoides como sus broncodilatadores, vamos a ver una respuesta, una mejoría del paciente 4 semanas después del tratamiento. Eso es una prueba terapéutica. Aquí está la prueba, la curva flujo-volumen. Esta es una curva normal. Esta es la curva de un paciente obstruido y esta es la respuesta que tiene el paciente después del broncodilatador. Así es que, como les decía, para confirmar el diagnóstico, tanto el GINA como el GEMA recomiendan que sí, que se haga la espirometría, que se haga la prueba de función pulmonar, sobre todo en niños ya después de los 5 años, y hay niños incluso de 4 años que son despiertos y pueden hacer las pruebas. O sea que necesitamos implementar la realización de las pruebas. También la prueba del FeNO ayuda en la población pediátrica, ya que es una prueba sencilla, no es invasiva, tenemos un resultado inmediato y eso nos ayuda a medir la inflamación bronquial de una manera indirecta, y así podemos determinar el fenotipo tipo 2, y eso nos ayuda a evaluar el grado de severidad, el grado de gravedad del asma. El punto de corte, como le decíamos anteriormente, es de 40 partes por minuto. Antes era de 50, luego se bajó a 25 y ya todos en estos últimos años se han quedado con 40 partes por minuto. Establecer
la gravedad de la enfermedad es importante. Es importante por lo que mostrábamos anteriormente, no solamente porque pone en peligro la vida del paciente, sino porque también nos va a determinar un tipo de tratamiento para poder controlar a estos pacientes. Desde se va a establecer el manejo de acuerdo a las diferentes guías clínicas, y tenemos que tener pendientes que el asma no es una enfermedad estática. El paciente que hoy tiene un asma persistente grave con un control adecuado, mañana puede estar moderado o puede estar leve. La variabilidad entre los diferentes estadios de severidad del asma es tan fuerte que a veces autores reportan que es como si manejaran diferentes enfermedades. La clasificación para establecer el manejo son los 4 niveles ya conocidos de intermitente, persistente, leve, moderada o grave. El asma grave es importante y se le ha dado notoriedad en los últimos años porque han aparecido nuevos medicamentos que ayudan a controlar este paciente y que pueden disminuir la severidad de la enfermedad y el peso, la carga tanto social como económica para estos pacientes. Para ello se habla del fenotipo para poder ir determinando el tipo de tratamiento que se le va a dar, si es anti-IgE, si es anti-interleuquina 13, 4, etcétera, etcétera. Es importante también que tengamos en cuenta otras comorbilidades que pueden predisponer a que el asma sea grave, como por ejemplo la enfermedad asociada a poliposis nasal y el uso de aspirina. Debemos hacer una prueba de función pulmonar, espirometría y el feno también para clasificarlo. Debemos hacer analíticas, sobre todo IgE, neutrófilos, eosinófilos, y con toda esta información podemos determinar si estamos ante un patrón inflamatorio del que hay 2 tipos, que es el tipo 1 y el tipo 2. En el tipo 2, básicamente, que es el paciente que se dice grave, que es el paciente que tiene más problemas para responder al esteroide y es el que tiende a tener el asma más difícil de controlar, tenemos que hay un T2 alto, un T2 bajo, y esto puede ayudarnos a clasificar en 3 fenotipos que son los fundamentales para el manejo: el T2 de tipo alérgico, el T2 eosinofílico y el que es no T2, aunque esto no es propio de cada uno de ellos, siempre se entrelazan, se solapan estos fenotipos. Estas son las características de este tipo de pacientes y lo que encontramos en los biomarcadores, y esto es importante porque es lo que nos va a determinar el tipo de tratamiento con los anticuerpos monoclonales, sobre todo. Este es el algoritmo que ellos sugieren para ir evaluando la respuesta al tratamiento de acuerdo al tipo de fenotipo que hayamos determinado que tiene cada uno de esos pacientes. Básicamente lo traigo como cultura general porque pienso que es importante que sepamos de su existencia. Debemos hacer en asma diagnósticos diferenciales. En el adulto es importante la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De hecho, se habla del síndrome de solapamiento de asma y EPOC o el ACO, que nos resulta un problema para nosotros los neumólogos que vemos adultos hacer un manejo adecuado con estos pacientes, porque son 2 enfermedades que están viviendo en una misma vía aérea. Cuerpo extraño inhalado, no solamente en el niño, sino también en los adultos, fibrosis quística, bronquiectasias, enfermedades cardíacas congénitas, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar, son partes de las enfermedades con las que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial
del asma. Y ya para terminar, vamos a hablar sobre el uso de los inhaladores. Una parte muy importante del asma es la educación. Cuando se diagnostica un paciente, que se determina el tratamiento farmacológico, hay una parte que casi representa el 50% del manejo, y es la educación del paciente asmático. Es fundamental que nosotros tomemos unos minutos para determinar, para enseñarle al paciente, para ponernos de acuerdo con él, cuál es su preferencia y cuál es el medicamento que le vamos a dejar. Así tenemos, por ejemplo, los inhaladores de polvo, los inhaladores de dosis medidas o MDI. Tenemos también los inhaladores de polvo seco y los nebulizadores. Básicamente estas tres son las vías a través de las cuales manejamos no solamente el asma, porque a través de las inhalaciones podemos tener broncodilatadores, esteroides, antibióticos y diferentes tipos de medicamentos, como por ejemplo para el manejo de la hipertensión pulmonar. Un inhalador de dosis medida es un dispositivo que viene en aerosol, que es portátil y que utiliza un propulsor para el agente terapéutico. Tiene la ventaja de que es portable, de que pueden administrarse dosis múltiples y que tiene poco riesgo de contaminación bacteriana. Sus desventajas es que necesita una coordinación adecuada entre el momento en que se dispara la inhalación y el momento en que el paciente está inhalando. No todo el mundo está en capacidad de hacerlo. No todo el mundo se toma el tiempo de explicarle al paciente, y no todo el mundo está dispuesto a aceptar las mal llamadas y siempre vilipendiadas y maltratadas bombitas o pompitas o aerosoles, que tienen muy diferentes tipos de medicamentos y que es el medicamento ideal para el paciente asmático. Otro de sus desventajas es que el disparo va directamente a la garganta del paciente y puede irritar, puede enfermar la faringe. De ahí la importancia del enjuague de la boca después de usar el medicamento. Hay diferentes técnicas para hacerlo, como por aquí está la descripción en la que se tiene que retirar la tapa, colocar de manera vertical el inhalador, agitarlo, inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás, exhalar lentamente y luego dispararlo e inhalarlo. La colocación del dispositivo puede ser a 1 o 2 centímetros de la boca o directamente en la boca. Hay otros dispositivos cuyo disparo se acciona cuando el paciente realiza la inspiración. Este es el que está aquí esquematizado. Pero yo soy una de las que no uso directamente un inhalador, porque no todo el mundo está preparado para ello, y por eso se han inventado, se han generalizado los espaciadores o cámaras espaciadoras. Es un dispositivo externo que se conecta a un aerosol, y esto permite una mejor administración del fármaco. Tiene las ventajas de que no necesita la coordinación para la técnica de aplicación del medicamento. Puede llegar una mayor cantidad del medicamento a la vía aérea y se disminuye de manera muy importante el depósito a nivel faríngeo. Sus desventajas es que aumenta el tamaño del medicamento que está usando, puede contaminarse y pueden los medicamentos depositarse en las paredes de la cámara si el paciente no mantiene una higiene adecuada de la cámara. De ahí la importancia de explicarle que debe lavarla con detergente, no debe secarla, no debe enjuagarla y debe dejarla que se seque. Otros dispositivos para el uso en pacientes asmáticos son los inhaladores de polvo seco.
tienen las ventajas. Es un dispositivo que es aspirado, que es activado por la respiración. Se administra el medicamento en forma de partículas de polvo que vienen en una cápsula o en una ampolla, y que si es cápsula o ampolla se perfora antes de su uso. Si son otros, como por ejemplo este dispositivo, solamente tiene que accionarse con la inhalación. Su ventaja es que no necesita coordinación para administrar el medicamento, es accionado por la respiración, no necesita espaciador, tampoco necesita contener la respiración cuando la vaya a hacer, es portátil y no contamina el medio ambiente porque no necesita propulsor. Sin embargo, tiene desventajas, como que para administrarlo ese paciente debe estar entrenado, explicarle que debe hacer una inhalación sostenida y lenta, porque cuando no realiza un flujo lineal, un flujo constante, puede haber problemas con la inhalación del medicamento, no va a llegar adecuadamente. También puede depositarse fácilmente en la vía aérea, y son los pacientes que, por ejemplo, vemos con una amonileasis oral después de haberle indicado el medicamento por el efecto del esteroide depositado en la faringe. De ahí la importancia del enjuague de la boca, de hacer gárgaras con agua común y corriente. Y otra cosa que también tenemos que explicarle al paciente es que la capsulita se puede humedecer con la respiración nuestra. Por eso es importante abrirlo, chequear que realmente todo el medicamento ha entrado. Si no lo ha hecho, nuevamente se cierra, nuevamente se perfora y se trata de sacudir el dispositivo para que se despegue la capsulita, y nuevamente hacer la inhalación para que se vaya totalmente el medicamento a la vía aérea. Hay diferentes dispositivos, aquí tenemos varios. Y finalmente, los nebulizadores. Los nebulizadores han sido el medicamento de elección en los últimos años, desde que se introdujeron en el manejo del paciente asmático, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Es un dispositivo que transforma una solución en aerosol. Tiene la ventaja de que podemos dárselo a pacientes, podemos administrarlo en pacientes que no tienen que hacer ningún esfuerzo, como por ejemplo el paciente pediátrico, el paciente que está con una crisis severa, que no puede hacer la inhalación, en pacientes que están en cuidados intensivos. Y eso nos permite administrar una gran cantidad de medicamentos, mucho más que un aerosol, mucho más que un inhalador de polvo seco, y no requiere la cooperación, la coordinación. Sin embargo, su portabilidad es reducida, se tarda más tiempo en prepararlo, más tiempo en administrarlo, y el costo económico es más alto, tanto del equipo como de los medicamentos que se utilizan para manejarlo. Necesita una fuente de luz o el oxígeno, o una fuente de ¿cómo se llama? De aire comprimido. Exacto. Es un vehículo que, como les decíamos, está preparado para este tipo de pacientes que están muy enfermos o que no pueden utilizar los dispositivos. Hay dos clases, que es el nebulizador de chorro neumático y el nebulizador ultrasónico. La diferencia entre ellos dos es el tamaño de las partículas que aerosolizan. El ultrasónico aerosoliza las partículas más pequeñas y tiene la desventaja de que debe ser individual, y esas partículas a veces son tan pequeñas que entran y salen de la vía aérea. Por eso tenemos que tener cuidado cuando estamos administrando el medicamento. El tamaño desde 1 a 5 micrómetros que produce el nebulizador que trabajamos corrientemente, y este tiene un mayor depósito a nivel de la vía aérea por el tamaño de la partícula. Si comparamos el nebulizador con los inhaladores de dosis medidas, vemos
que, como todo, tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, un nebulizador es más fácil de usar para niños pequeños. Se puede entregar el medicamento de 5 a 10 minutos, e incluso los nebulizadores portátiles pueden ser voluminosos, difíciles de transportar, pero algunas personas lo prefieren porque pueden ver, pueden sentir la niebla del medicamento y sentir de una manera psicológica de que están teniendo una mejor medicación. Los inhaladores de dosis medidas son más baratos, tienen menos efectos secundarios, pues estamos dando menor dosis de medicamentos. Puedes llevarlo en tu bolsillo, puedes llevarlo en tu bolso, puede ser complicado de usar al principio, como decíamos, pero la mayoría de las personas pueden aprender. Se entrega una dosis exacta del medicamento a diferencia del nebulizador. Y gracias por su paciencia.